sobre pues nuestro auditorio, ¿no? Que eso es pues usar la, la psicología. Entonces, había una palabra. Y entonces, yo me quedé pensando, ¿y la exégesis finalmente es lo mismo? Y si todo tiene una precomprensión, entonces, como usted lo decía en el último video, que decía, que pues ya está hecha, ¿no? Nosotros estamos estudiando, algo que ya se digirió, por decirlo algo, ¿no? Que ya se comprendió por otra persona, ¿no? Que en realidad entonces, digo, entonces la exégesis, pues no es así como el, el wow de la interpretación o de que nos lleva a la comprensión del texto, si todo ya ha sido ya digerido por otra persona. Porque si nosotros somos el resultado ya pues de una tradición, de muchas tradiciones, entonces, pues mi duda es, ¿qué tanto entonces nosotros podemos hacer una hermenéutica, este, como, como lo dice el texto, una hermenéutica ontológica? Muy bien. Gracias por las preguntas. Bueno, en primera instancia, decir que la hermenéutica moderna, como lo enunciaba en una de esas sesiones, la hermenéutica moderna nace con este teólogo luterano Schleiermacher o Schleiermacher. Ajá. Y entonces, Schleiermacher decía, por cierto, aquí tengo un libro de él que estoy leyendo. Miren, sobre la religión. No es de hermenéutica, sino es sobre la religión. Ajá. Y entonces, Schleiermacher, él llegó a plantear una hermenéutica de carácter psicologista, en el sentido de que él proponía en su hermenéutica la posibilidad de comprender al autor mejor de lo que él se había comprendido a sí mismo. Entonces, se llama hermenéutica psicologista porque esa propuesta era tanto como entrar en la mente del autor para tratar de entender, por una parte, al autor mejor de lo que él se había comprendido y por ende acercarnos a su producción textual, a su texto, de una manera incluso mejor que la de él. ¿Eso qué significa en términos bíblicos? Por ejemplo, para tomar al apóstol San Pablo, que nosotros podríamos comprender mejor el texto de la carta a los filipenses de lo que Pablo mismo trató de, de comprenderse o de explicarse a sí mismo. Eso era lo que proponía Schleiermacher. Ajá. Entonces, esa pretensión de esa hermenéutica psicologista tiene que abandonarse, porque lo que propone el filósofo francés en el que yo me he especializado más bien, Paul Ricoeur, en un ensayo que se llama ¿Qué es un texto?, dice que es posible entender un texto incluso sin comprender a su autor. Ajá. Ahí entonces ya hay un abandono de esa hermenéutica psicologista. Dice Ricoeur que un texto se constituye como tal cuando el autor está muerto. Porque mientras el autor vive, nosotros podríamos establecer, por decirlo así, un diálogo abierto, un diálogo directo con el autor, haciéndole preguntas en torno a su obra o en torno a sí mismo. Pero Ricoeur entonces en ese ensayo, ¿qué es un texto? Va a decir, un texto se constituye como tal
a la muerte de su autor cuando ya no hay posibilidad de dialogar con él. Entonces, ese tipo de hermenéutica concierne también a la exégesis. Porque la exégesis o cierto tipo de exégesis nos ha planteado la posibilidad de entender no solo al autor que originó un texto, sino incluso a los primeros lectores, tratar de entender qué significó ese texto para su primera audiencia, para sus primeros oyentes o para sus primeros lectores. ¿Sí? Entonces, la propuesta de Paul Ricoeur nos va a permitir abandonar, por una parte, la hermenéutica psicologista de Schleiermacher y por otra parte, también ejercer una crítica a esa exégesis que plantea la posibilidad de comprender al autor y su obra y de tratar de entender o de comprender lo que los primeros oyentes entendieron de ese texto. Y entonces, la hermenéutica, lo que hace la hermenéutica es abrirnos un texto para encontrar en él nuevos sentidos, nuevos significados. De tal manera que ya no importa tanto lo que el autor quiso decir o lo que los oyentes originales entendieron, como lo que ese texto sigue diciéndonos hoy. Desde luego que aquí hay que hacer una aclaración. Y es la siguiente. Toda hermenéutica es posible, pero no toda interpretación es plausible. Toda hermenéutica es posible, pero no toda interpretación es plausible. ¿Y qué significa esto? Que sí tenemos que hacer el trabajo de exégesis para tratar de entender lo que ese texto quiso comunicar a sus primeros oyentes. Pero nuestra interpretación, en este caso del texto bíblico, no debe quedarse ahí porque sería un mero recuento histórico de lo que ese texto ya dijo. Ahora la hermenéutica lo que trata de hacer es trasladar lo que ese texto ya dijo, históricamente hablando, en este caso los lectores u oyentes del siglo I, en el caso de los textos del Nuevo Testamento. Y ahora ese texto, ¿qué sigue diciéndome a mí o qué quiere decirme a mí? Y pongo como ejemplo los capítulos 1 y 2 de Éxodo, donde narra la pretensión del faraón de eliminar a los varones. Ustedes conocen, espero que conozcan ese texto. El faraón llama a las parteras Cifra y Fúa y les dice, cuando nazcan, cuando asistan a los niños hebreos, a las mujeres hebreas en sus partos, vean si el nonato es niño, mátenlo, y si es niña, déjenla con vida. Y entonces, el capítulo 1 y 2 de Éxodo, la principal preocupación del faraón, que el faraón tiene, es por los varones. Y si ustedes comienzan leyendo el capítulo de Éxodo 1, Éxodo en griego, ¿qué significa, David? Salir, salida. Ajá, ex es salida y odos es camino. Entonces, Éxodo en griego significa un camino para salir. Pero en hebreo no se llama Éxodo. En hebreo se llama Bemidbar. Y Bemidbar significa
en hebreo, estos son los nombres. Y si ustedes abren su Biblia en Éxodo 1:1, así comienza ese libro diciendo, estos son los nombres. ¿Los nombres de quiénes? De los hijos de Israel que entraron con él en Egipto. Y nos da la lista de los 12 hijos de Israel. Ahí está el texto. Y cuando yo les pregunto, ¿cuántos hijos tuvo Israel? ¿Cuál es la respuesta? 12. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? 12. 12. Pues no. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? A ver. Arnold, David y los usuarios invitados que no sé cuáles son sus nombres. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? Israel tuvo, creo, 12, ¿no, maestro? 12. Dice aquí nuestro. No tuvo 12, no recuerdo el nombre, perdón, el número, pero no tuvo 12 porque los de José los adquirió como hijos y algo que recuerdo, no son 12. Bueno, independientemente de eso, Israel le quitó el derecho de primogenitura a Rubén porque Rubén se acostó con la concubina de Israel. Sí. Y el derecho de primogenitura se lo dio a José al adoptar a sus 2 hijos porque a él le tocó una doble parte de la herencia. Pero más allá de eso, Israel tuvo 13 hijos. ¿Saben a quién estamos sacando de la cuenta? Aquí. A Dina. Sí. Entonces, vean, a nivel exegético, cuando nosotros leemos el texto de Éxodo 1 y hacemos una exégesis del mismo, ese texto dice que Jacob entró a Egipto con sus 12 hijos, los 11 que lo acompañaban y José que estaba en Egipto. Pero cuando analizamos ese texto desde una hermenéutica, vamos a abrir ese texto a una interpretación que la exégesis textual no nos proporciona, no nos da. ¿Y por qué traigo a colación a Dina? Traigo a colación a Dina porque hay que preguntarle al texto por qué el texto, y no solo el texto de Éxodo 1, sino toda la tradición hebrea, ha eliminado a Dina de la contabilidad, de la contabilización de los hijos de Israel. Y una primera respuesta es que estamos ante una sociedad patriarcal. Es que estamos ante una sociedad donde las mujeres no son importantes. Y las mujeres pueden ser borradas de la historia, pueden ser eliminadas de la lista de los hijos de Israel y no pasa nada. Y hasta el día de hoy, cuando escuchamos algún sermón sobre el patriarca Israel, se nos va a decir que son 12 las tribus de Israel y hasta el Nuevo Testamento llega a ese tema. Porque hay 12 apóstoles. Jesús tuvo 12 apóstoles, como en el Antiguo Testamento hubo 12 tribus de Israel. Pues bien, si yo quiero predicar el texto de Éxodo 1 y 2 y le pongo el siguiente título:
¿Quién salva al Salvador? ¿Quién es el protagonista del capítulo 2 de Éxodo? ¿Tienen su Biblia a la mano? Sí. Bueno, ya que se trata de un taller de interpretación, vamos a Éxodo 2. Las mujeres. ¿Quién es el protagonista? Las mujeres que esconden al niño, la partera, la hermana, pero en sí el sexo femenino. Pero el título que nos da los traductores del capítulo 2 dice Nacimiento de Moisés. Sí. Fíjense, haciendo una exégesis de Éxodo 1 y 2, de Éxodo 1, de la lista de los hijos de Jacob, se elimina a la hija, a Dina. Pero aplicando una hermenéutica contemporánea, vamos a encontrar la recuperación de Dina a través de, como David Félix lo ha dicho, las grandes protagonistas de la historia son las mujeres. Y el faraón está preocupado nada más en los varones. Y podríamos decir que el capítulo 1 de Éxodo lo escribió justamente, fíjense, si nosotros nos ponemos a analizar la historia de la teología, nos vamos a dar cuenta que la teología la han escrito varones blancos, desde una oficina como la mía, ¿no? En un escritorio, con una biblioteca. Se ha escrito desde un escritorio. Ha sido una mano regularmente heterosexual, ¿no? Sí. Y masculina. Y cuando nosotros leemos Éxodo 1, pues nos damos cuenta que en efecto quien ha escrito ese texto ha sido un varón, ha sido con todas estas características que he mencionado, quizá no la de una mano blanca porque es un texto semita, pero está la eliminación de las mujeres. Y entonces, si yo preparo un sermón y digo, ¿quién salva al Salvador? ¿Quién es el Salvador? Moisés. Moisés. ¿Y quién lo salva? Pues Para Dios, Dios. pues sí, él lo rescata de ahí de Egipto y lo lleva a Madián. Muy bien. Para ponerlo en términos laicos, el título del sermón diría, ¿quién rescata al héroe? Para no utilizar una terminología cristiana, digamos, o evangélica. Pues, quien rescata al héroe son las mujeres. Primero, Cifra y Fúa, que se niegan a obedecer la orden del faraón de asesinar a los varones hebreos. Y vayan, por favor, a Romanos 13:1. ¿Qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Y qué hacen Cifra y Fúa? ¿Obedecen a este mandamiento? No. Bueno, no lo obedecen porque no lo conocen, porque esto es algo del Nuevo Testamento. Pero imaginemos, en un supuesto, bueno, ya
nosotros tenemos los dos testamentos. Entonces, regularmente se lee Romanos 13:1 desde la perspectiva de que los cristianos estamos llamados a someternos a las autoridades superiores, y el argumento paulino es que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Ujú. Imaginen que nosotros le aplicamos este texto a Hitler, y antes de él le aplicamos este texto al faraón. ¿Qué habrían tenido que hacer Cifra y Fua si ellas hacen una lectura superficial de Romanos 13:1? ¿Qué habrían tenido que hacer? Matar al niño. Matar a los niños, porque tienen que someterse a esa autoridad, porque esa autoridad por Dios ha sido establecida. Y entonces, ¿qué hacen Cifra y Fua? Cifra y Fua dicen, no lo vamos a obedecer. Y entonces, cuando el faraón las manda a traer, vamos a Éxodo 1:17, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Ahí está, no obedecieron la orden del faraón, el rey de Egipto. ¿Y por qué no obedecieron al faraón? Porque la orden del faraón era asesinar. Y nosotros, los creyentes, no estamos obligados a obedecer una ley injusta que nos mande a matar, a eliminar, a asesinar a alguien. Y el texto bíblico dice que estas mujeres preservaron la vida a los niños. ¿Quién está salvaguardando entonces a la infancia y a los niños? Estas mujeres. ¿Quién atenta contra estos niños? ¿O quién quiere atentar contra estos niños? El faraón. Un hombre, un varón, un macho, un patriarca, un rey. Y dice que estas parteras, por su temor a Dios, no obedecieron al faraón. Y antes de que Pedro y Juan en el templo dijeran, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿quién había ejercitado ese precepto antes que Pedro y Juan? Cifra y Fua. Estas mujeres. Sí. ¿No? Y entonces el faraón dice, el versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ujú. Las parteras están mintiendo. Y desde el catolicismo nos dirían que esa es una mentira de qué naturaleza. Una meterita blanca, dice, ¿no? Una mentira piadosa, ¿no? Piadosa. Ah. Pero yo diría, yo una vez prediqué este texto y ¿saben qué título le puse? ¿Mm? Le puse, cuando mentir no es pecado. ¿Mm? Porque a nosotros siempre nos han dicho que para Dios no hay pecados grandes ni pequeños, que todos son pecados. Y eso no es cierto. El gran pecado del Antiguo Testamento es el de la idolatría. Y si ustedes ven a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos nunca fueron idólatras.
Si ven a David, David pudo tener todos los pecados que ustedes quieran. Hasta David fue un asesino. No David Félix, sino David el rey. Pero el rey David nunca fue idólatra, a diferencia de Salomón, su hijo. Entonces, eso de que todos los pecados son iguales delante de Dios, eso no es cierto. En el Nuevo Testamento también el pecado mayor es el de negar a Jesús, o el de decir que las obras del Espíritu Santo son obras del diablo. Y entonces, acá el texto bíblico, estas mujeres están mintiendo y están desobedeciendo, pero lo hacen porque ellas están preservando la vida. Y entonces, cuando se trata de preservar la vida, es preciso desobedecer cualquier orden que venga de quien sea. Porque sobre todo el texto bíblico se trata de asesinar a quien no tiene la capacidad de defenderse. No solo a quien no tiene la capacidad de defenderse, como son los neonatos, los recién nacidos, sino a quien no tiene la capacidad de huir de su verdugo. Al menos, si no puede defenderse porque no tiene la suficiente fuerza, al menos podría huir y tratar de salvar así la vida. Pero un niño pequeño no puede hacer eso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros leemos Hebreos 13 a la luz del versículo inmediato anterior? Perdón, Romanos 13, que es Romanos 12:21. ¿Qué dice Romanos 12:21? Ya me fui para acá. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En estos dos versículos, Romanos 12:21 y Romanos 13:1, yo sintetizaría toda la enseñanza del capítulo 1 de Éxodo. Cuando el Estado se convierte en un ente maligno, no tenemos que obedecerlo, sino desobedecerlo. Es más, tenemos que combatirlo. ¿A través de qué? Del bien. Y entonces, en el caso de Cifra y Fua, el mal era asesinar. ¿Y el bien qué es? Preservar la vida. Y por eso yo, en esa ocasión, cuando prediqué ese texto, le dije a los hermanos, hay ocasiones en que mentir es necesario, en que desobedecer es imprescindible, porque también se nos ha enseñado que hay que obedecer, pues, a pesar de todo. No. Imagínense con los escándalos de pederastia o de pederastía, de abuso sexual que hay en la luz del mundo, donde Samuel Joaquín y ahora su hijo abusan sexualmente de los miembros femeninos de la iglesia en nombre de Dios, porque dicen, es que Dios me ha dicho que tú como doncella debes satisfacerme sexualmente a mí, aunque seas menor de edad. Ahí hay un abuso de autoridad. Hay un abuso de poder.
Y ese abuso de autoridad y ese abuso de poder vienen desde el púlpito mismo. Y en nombre de Dios, y en nombre del siervo de Dios, y en nombre de Dios, y en nombre del siervo de Dios, se han cometido multitud de atropellos en las iglesias. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque toda autoridad por Dios ha sido puesta. Y entonces, el pastor es intocable porque es mi autoridad. Y lo que diga el pastor, lo voy a hacer. Entonces, cuando el Estado se vuelve malo, es preciso combatirlo no con más mal, sino con el bien. Y eso es lo que hacen Cifra y Fua. Y cuando yo planteaba justamente, ¿quién salva al Salvador? Son las mujeres. Cifra y Fua. Después, en este contexto donde el faraón ha amenazado a los niños hebreos, fíjense cómo se abre el capítulo 2 de Éxodo. Éxodo 2:1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. ¿Qué valor de este matrimonio para en esas circunstancias no solo casarse, sino tener hijos? En el contexto de que si el hijo es varón, podría ser lanzado al río Nilo, como el faraón empezó a hacer después de la desobediencia de las parteras. Y quienes preservan a este niño son su madre, su hermana Miriam y luego la hija del faraón, que mete a ese niño al palacio. Entonces vean cómo el texto bíblico nos está presentando como protagonistas de esta historia no a Moisés, sino a las mujeres. Y el texto bíblico, como decimos los mexicanos, la hermenéutica contemporánea nos está volteándonos la tortilla, porque el texto bíblico que empezó hablando de puros varones, que eliminó a Dina de la lista de los hijos de Israel por el machismo y el patriarcado en el que se escribe el texto bíblico, al final el texto bíblico nos revela que son las mujeres las que salvan al Salvador. Y no solo en la infancia, porque no sé si ustedes lo han notado, pero hay un texto enigmático en el capítulo 4 de Éxodo que nos proporciona otro relato de vocación de Moisés. En el capítulo 3 tenemos un relato vocacional cuando Dios llama a Moisés. Pero en el capítulo 3, en el capítulo 4 de Éxodo, tenemos un texto oscuro. Fíjense. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esta es otra versión del relato vocacional de Moisés o del llamamiento de Moisés. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pero vamos ahora al versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto.
Moisés ya está encaminado a Egipto, comisionado por Dios para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Pero así como la hija del faraón le metió un gol a su padre al meter a Moisés al palacio, acá parece que Dios se mete un autogol. Porque llama a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y Moisés es reticente, según el capítulo 3. Moisés dice, no, pero yo no sé hablar, soy tartamudo. Ya sabemos esa historia. Y ahora que Moisés está encaminando a Egipto, le sucede algo similar a lo que le pasó a Jacob antes del encuentro con su hermano Esaú, en el relato de Génesis. Cuando el ángel de Jehová le sale al encuentro a Jacob Israel en la noche y lucha con él. Fíjense lo que dice Éxodo 4:24. Y aconteció en el camino a Egipto, recordemos que Moisés está encaminándose a Egipto, que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿Y qué dice el texto bíblico? Quiso matarlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que Dios quiere matar a su mensajero? ¿Cómo que Dios quiere matar a Moisés, que lo ha comisionado para ir a Egipto? ¿Qué pasa ahí? A ver, posibles respuestas. Ay, ¿Por qué? A ver, den alguna respuesta, la que sea, la que les ocurra. ¿Por qué Dios quiere matar a su mensajero? híjole. En Génesis, en Éxodo 2, era el faraón el que quería matar a Moisés. Sí, exacto. Ya cuando Moisés crece y mata a un capataz egipcio, el faraón quiere matarlo. Moisés, desde que nace, la vida de Moisés está en peligro desde que nace. Pero ahora que va a Egipto a cumplir la misión de Dios, Dios quiere matarlo. ¿Qué pasó ahí? Ah. ¿Saben por qué quiere matarlo? Mm. Porque Moisés ha violado el pacto de Dios. Mm. ¿Qué pacto? ¿Cuál es la señal del pacto? La circuncisión. Ujú. Fíjense lo que dice el versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, un cuchillo de piedra, y cortó el prepucio de su hijo. Sí. Echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Séfora circuncida a su hijo
y con el prepucio de su hijo se lo arroja a Moisés. ¿A dónde se lo arroja? A los pies. ¿Y eso qué significa? Eso es un eufemismo. Mm, ¿Y qué es un eufemismo? Pues si cubrir los pies es defecar y cubrirse los genitales también en Ezequiel, pues se lo aventó al falo. Ajá. El prepucio se lo arroja al pene. Dice la nueva versión internacional así. Pies, eufemismo para referirse a los genitales. Más allá de el tema exegético, ¿el tema exegético a qué nos obligaría? El tema exegético nos obligaría a comprender el sentido de ese texto. ujú, Pero la hermenéutica en este caso podría no depender del texto, de la exégesis, para, en la línea que hemos estado manejando con Éxodo 1 y Éxodo 2 sobre quién salva al Salvador. ¿Quién salva al Salvador aquí? ¿sabe? Mujer. Tu esposa. Su esposa. Y entonces el círculo hermenéutico está cerrado. Ujú, Es decir, no voy a explicar la exégesis de este texto, el sentido de lo que hace Séfora, aunque ya aventuré una primera pauta exegética. Cuando dije, los pies no son los pies, los pies son los genitales. ujú. Ya allí hay un primer resquicio para hacer una exégesis de ese texto. Pero sin avanzar más en la exégesis del texto, es posible hacer una hermenéutica. Ujú, Y la hermenéutica que vengo practicando desde el capítulo o los capítulos 1 y 2 de Éxodo es responder a esa pregunta: ¿quién salva al Salvador o quién rescata al héroe? Y por eso decía, se cierra el círculo hermenéutico, porque antes de que Moisés nazca, quienes ya están trabajando para preservar la vida de los varones hebreos son dos mujeres cuyos nombres son Cifra y Fúa. Luego, su madre, en ese contexto de peligro, decide embarazarse y da a luz a ese niño llamado Moisés. La madre lo protege hasta los 3 meses, no pudiendo protegerlo más, hace una canasta de carrizos o de juncos, lo arroja al mar y le dice a su hermana, ve a cuidarlo. La madre y la hermana. Luego la hija del faraón lo rescata, le pone el nombre de Moisés, que por cierto la etimología de Moisés, porque del río fue sacado, esa etimología se la inventaron los autores del texto bíblico, porque si ustedes se dan cuenta, Moisés es un nombre egipcio y no hebreo. ujú. ¿Cómo sabemos que Moisés es un nombre egipcio y no hebreo?
Por la relación con el nombre del faraón. Por la relación con una de las ciudades que construyen los hebreos, Ramsés, con el nombre del faraón más importante de la historia de Egipto, que es Ramsés II. Tiene la misma etimología. Ramsés y Moisés. Moisés es un nombre egipcio. Y si quieren ahondar sobre el Moisés, pueden leer esa obra de Sigmund Freud. Freud tiene un pequeño libro que se llama El Moisés de Miguel Ángel, y ahí nos da algunas pautas interpretativas sobre Moisés. Sobre todo porque Freud era judío. Entonces, como he dicho, más allá de hacer una exégesis del capítulo 4 de Éxodo, podemos ejercitar una hermenéutica y decir que aquí su esposa, Séfora, lo salva de morir, fíjense, en manos de Dios. Y entonces se cierra, como he dicho, el círculo hermenéutico, que comienza con Cifra y Fúa, continúa con la madre de Moisés, que el texto bíblico no nos da su nombre, sigue con su hermana, continúa con la hija del faraón y termina con su esposa, Séfora. Sí. Hay todo un circuito de mujeres que lo protegen. Sí, David. Y me surge la pregunta entonces, esta hermenéutica donde las heroínas pues son las mujeres, ¿fue escrita de forma incondicional o los redactores finales se decantaron por ello? Digo, porque me surge la pregunta, ¿no? ¿O acaso el factor divino entró? Digo, ¿Tú qué dices? pues yo digo que usted es el doctor y... Justamente vamos a ponernos en los zapatos de Schleiermacher, el padre de la hermenéutica moderna. Schleiermacher nos va a decir, desde una hermenéutica psicologista, que nosotros podemos entender mejor al autor de lo que él se entendió. Y desde esta perspectiva nosotros podríamos decir que esta hermenéutica ha posibilitado una comprensión no solo del autor, sino de su texto mejor de lo que él hizo, ¿no? Pero Riquer, en qué es un texto, va a decir que el texto es el principio del distanciamiento. Sí, sí, eso. Y entonces, ¿de qué nos vamos a distanciar? Riquer va a decir que no es necesario entender ni al autor mejor de lo que él se comprendió, porque el texto nos distancia del autor y de su obra. De tal manera que cuando yo me acerco en este caso al texto bíblico, a través de este texto bíblico, yo no puedo ejercer una hermenéutica psicologista con esta pretensión de Schleiermacher de comprender mejor al autor de lo que él se entendió, porque el texto cumple la función del distanciamiento. Ya no es necesario comprender al autor. Vaya, ni siquiera
comprenderlo mejor de lo que él se entendió, sino que en la hermenéutica rickeriana ya no es necesario ni siquiera entender al autor. Ahora yo tengo que vérmelas nada más con el texto. Incluso se puede prescindir, como he dicho, de una posible exégesis. Y entonces, aquí surge lo que ciertos autores de hermenéutica dicen, que el texto pudo no tener esta interpretación que, por ejemplo, ahora le estamos dando al texto bíblico, pudo no estar en la mente del autor. Y pudo no estar en la mente del autor porque el autor no habla de las mujeres en la lista de los hijos de Jacob. Porque el autor no nos da el nombre de la madre de Moisés. Porque en este texto el autor tampoco nos da el nombre de la hermana de Moisés. Sabemos el nombre de la hermana de Moisés por otros textos. Porque el texto no nos da el nombre de la hija del faraón. Es entendible por qué ustedes pueden decir, replicarme en este momento, pero es que tampoco nos da el nombre del faraón. Ustedes pueden replicarme eso y decirme, pues es que, pues, si no nos da el nombre de la madre, de la hermana, ni de la hija, pues tampoco nos da el nombre del faraón. Pero no nos da el nombre del faraón porque el autor bíblico quiere jugar con el juego del tiempo, de desubicar el texto bíblico, cronológicamente hablando, para que nosotros no podamos ubicarlo en cierta temporalidad. Por eso no nos da el nombre del faraón. Pero, entonces, cuando no nos da los nombres de las mujeres, yo creo que el autor lo hace conscientemente, como tratando de invisibilizarlas. Por eso digo que esta hermenéutica que nosotros estamos ejercitando en el texto ahora, no estaba en la mente del autor. Pero algunos maestros de la hermenéutica van a decirnos que si bien no estaba en la mente del autor, sí estaba en la mente del Espíritu Santo, que fue el autor de la Biblia. Pero en esa hermenéutica, pues ya se está espiritualizando la cosa. Porque todas aquellas lagunas que están en el texto, nosotros tratamos de llenarlas con el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no quiso revelárnoslo. Es que eso no estaba en la mente del autor, pero sí estaba en la mente del Espíritu Santo. Yo procuro no acudir a esa clase de espiritualización del texto bíblico, porque podría ser un abuso del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermana, es posible hacer una hermenéutica sin necesariamente acudir a la exégesis. Pero siempre es saludable hacer un trabajo exegético. Porque como decía, toda hermenéutica es posible, pero no toda interpretación es plausible. Y la exégesis nos va a evitar
el infortunio de hacer que el texto bíblico diga lo que se nos pegue en gana, porque tampoco se trata de eso. O sea, tampoco se trata entonces, pues, yo voy a hacer que el texto bíblico diga lo que mi imaginación dice. No. Toda hermenéutica es posible, pero no toda interpretación es plausible. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre las clases anteriores? ¿O sobre la exposición de ahora? ¿No? Por ejemplo, ahorita se me fue el nombre de una mujer que se mete con su suegro, ¿no? Una cosa es hacer exégesis. Tamar. Tamar se mete con su suegro y, por ejemplo, yo había vivido con la idea de que hacer exégesis sería reconstruir desde el contexto, por qué lo hizo Tamar, todo eso, ¿no? Ya conocemos la historia. Y yo tenía en mente que con la hermenéutica se dialoga con el texto hoy, ¿no? Porque no podemos fusionar los horizontes. ¿Esa preconcepción que traía es buena o reseteamos el chip? A ver, la exégesis hace una interpretación histórica del texto. Eso hace la exégesis. Y la hermenéutica hace una interpretación contemporánea del texto. Ajá. Las dos tienen su función y las dos son importantes. Porque la exégesis nos ubica en el tiempo y en el espacio en el que un texto se escribió. Porque la exégesis problematiza la cuestión de en qué contexto se escribió, por qué se escribió, a quién fue dirigido el texto. Y ese trabajo exegético es importante, es histórico. Pero la cosa no puede quedarse ahí, porque si se quedara ahí, sería una cuestión meramente forense. ¿Por qué? Los forenses trabajan con cadáveres. Y los forenses nos interpretan un cadáver y nos dicen, esta persona murió de este modo. Ya no la van a revivir. Y si nuestra interpretación del texto se queda en la mera exégesis, es decir, en una interpretación histórica, se queda en el ámbito de lo forense nada más. Y por eso es la importancia de la hermenéutica. Porque la hermenéutica, para utilizar una terminología del Nuevo Testamento, la hermenéutica resucita nuestro texto bíblico y lo hace contemporáneo. Por eso se complementan. Y por eso debemos pasar de una interpretación forense del texto bíblico a una interpretación contemporánea de ese texto bíblico. En la exégesis ya respondí a la pregunta de ese texto bíblico, ¿qué le dijo a sus autores originales? Aunque ese qué le dijo es un ideal, es una utopía. Porque a veces es una mera conjetura. ¿Ya? Entonces, no podemos quedarnos ahí porque entonces, pues, ahora ese texto, ¿qué me dice a mí?
En la interpretación que he hecho de Éxodo 1 y 2 y Éxodo 4, pues las hermanas de la iglesia dicen, entonces nosotros sí contamos. Nosotros sí valemos, nosotros sí aportamos, nosotros sí somos importantes. Por eso la hermenéutica ontológica, ya no la hermenéutica textual, sino la hermenéutica ontológica que Riquet propone. La hermenéutica textual es que usted interpreta un texto, que es lo que hace la hermenéutica textual. Pero la hermenéutica ontológica, entendido ontológico del griego ontos, que significa ser, la hermenéutica ontológica es ahora cómo yo me interpreto a la luz de este texto. Y la Biblia se convierte en un espejo. ¿Cómo me interpreto yo a la luz de este texto? Ya no solamente es que yo interpreto este texto, sino que ese texto me interpreta a mí, me interpela. Y debe producir un cambio en mi ser. Por eso lo ontológico. Entonces ambas son importantes. Bien. ¿Alguna otra cuestión de las clases anteriores? ¿No? Bueno, entonces voy a compartir ¿Se ve ya? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a este tema de la hermenéutica del texto. ¿Sí? Denme. No vamos a terminar la sesión ahora, pero vamos a avanzar un poco. Bueno, ¿qué factores están implicados en una obra literaria o en un texto? Está, fíjense, tenemos aquí al autor, ¿sí? Y está el receptor, y el receptor pueden ser los receptores originales o nosotros. Y aquí hay todo un círculo hermenéutico. El autor llega al receptor ¿por medio de qué? De su obra. Y esa obra tiene un tema, hay una tematización. Y esta obra se da a través del lenguaje. Vamos entonces a analizar este esquema. Y aquí encontramos 4 posibles factores que están implicados en la obra literaria. El primero, autor, obra y receptor. Aquí está, autor, obra y receptor. Del autor al receptor por medio de la obra. Pónganme el ejemplo de un autor bíblico, cualquiera. Un autor bíblico. Pues puede ser ¿Quién? Juan. Juan. Bueno, Juan a la comunidad del discípulo amado
ese es el receptor en plural, por medio de su evangelio. Ahí está. ¿Sí? Ahora, del autor al receptor por medio del tema. Del autor al receptor por medio del tema. ¿Qué tema? Rescaten algún tema del Evangelio de Juan. Pues los yo sois. Ok, los yo soy en griego, ego emi. Muy bien, ahí está. Del autor al receptor por medio de un tema que se desarrolla en la obra. ¿Ya? Sí. Luego encontramos esto, el autor al receptor por medio del lenguaje. Aquí está. El lenguaje en la línea del autor al receptor. Y luego encontramos el tema de la obra por medio del lenguaje. Y aquí está. El lenguaje en la línea del tema a la obra. El lenguaje en la línea del tema a la obra. El autor en la línea del receptor por la obra. Y vamos entonces a explicar eso. La línea autor, obra, receptor. El autor envía un mensaje al oyente. En este caso, por ejemplo, en este ejercicio que estamos haciendo ahora. Ustedes son oyentes, yo envío un mensaje. El escritor envía un mensaje al lector, pero ya no por medio del habla, sino por medio de la escritura. Entonces aquí la obra puede ser audible, en el caso de los oyentes, o escrita, en el caso de los lectores. Y con esto juega el autor del Apocalipsis cuando dice, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía y los que oyen. El oyente lector lo comprende o intenta comprenderlo. ¿Sí? No podemos afirmar que siempre hay una comprensión total. No hay una comprensión total de ningún texto, de ninguna obra, de ningún acontecimiento, de ninguna actitud. Incluso cuando usted trata de interpretar por qué su esposo, su esposa o su hijo tomó esa decisión o hizo aquello, no puede haber una comprensión total de una obra o de un texto, pero sí un intento por comprenderlo. Y aquí las preguntas que nosotros tratamos de responder es, ¿qué quiero comprender? ¿Qué quiero comprender? En el ejemplo de Éxodo 4. ¿Qué quiero comprender? Quiero comprender por qué Dios quiere matar a Moisés. Quiero comprender por qué el texto bíblico utiliza un eufemismo. Quiero comprender por qué Séfora entiende la demanda de Dios y actúa en consecuencia. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el objeto de mi interpretación? ¿Es meramente informativa? ¿Quiero tener un mayor conocimiento del texto bíblico?
es formativa. Quiero que mi fe esté más fundada en exégesis y en hermenéutica. Quiero comprender mejor para enseñar mejor. ¿Cuál es el objeto de mi interpretación? Y ahora, ¿qué necesito comprender para interpretarlo? En el caso de el texto de Éxodo 4, ¿qué necesito comprender para interpretarlo? Pues necesito comprender por qué Dios quería asesinarlo, necesito comprender por qué Séfora entiende la demanda de Dios y actúa en consecuencia. Necesito hacer allí una exégesis de ese texto para no andar revoloteando en posibles interpretaciones. Ahora, ¿qué quiero comprender? ¿Cuál es la posible respuesta a esa pregunta? A. Lo que me interesa es el autor. Y aquí nos quedamos, David Félix, en la mera exégesis. Intentamos comprender al autor con su complejidad y riqueza. La obra es solo mediadora. Queremos comprender al autor por medio de ella. Lo importante no es la obra, sino el autor y su experiencia concreta. Estamos ubicados ante una visión de tipo psicologista en la línea de Wilhelm Dilthey, que sigue a Schleiermacher. En la línea de Ricoeur, lo importante no es el autor, sino la obra. Por eso el autor no importa ya. Por eso el texto se constituye como tal cuando el autor muere. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de la interpretación? B. Fíjense. Cuando quiero comprender, me ubico en el terreno del autor. Cuando quiero interpretar, me ubico en el terreno de la obra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre comprensión e interpretación? Comprensión me ubica en el terreno del autor. La interpretación me ubica en el terreno de la obra, en el texto. Lo que me interesa es entender la obra. Y la obra es un sistema preciso de palabras, ordenado y significativo. Es una estructura o un sistema de estructuras. Como estructura hecha, es un acto realizado y al mismo tiempo una potencia que pide ser actualizada. Por ejemplo, yo los reto a que lean el relato de Génesis 22 de el sacrificio de Isaac con Génesis 21, que es la eliminación de Agar y de Ismael, y van a darse cuenta que estos textos estructuralmente hablando se condicionan, y como se condicionan mutuamente, la interpretación de uno depende de la interpretación del otro. Y cuando hagan ese ejercicio de lectura de ambos capítulos, van a mirar con otros ojos al pueblo palestino y a los árabes, a los musulmanes. Entonces, como estructura hecha, es un acto realizado y al mismo tiempo una potencia que pide ser actualizada. Y allí, David Félix, entonces, el texto como estructura ya hecha, ya está realizado. Y aquí hay que afirmar algo sobre el tema del canon. El canon bíblico está cerrado. ¿Y qué significa decir que el canon bíblico está cerrado? Significa afirmar
que ya no hay más revelación de Dios, que lo que Dios quiso decirle al ser humano lo dijo ya en las palabras contenidas en el texto bíblico, pero sobre todo en la revelación máxima de Dios, que es Jesucristo. Después de la revelación máxima de Dios en Jesucristo, ya no deberíamos andar buscando nuevas revelaciones de Dios, porque la revelación máxima de Dios es Jesucristo. El canon está cerrado. Ya no hay más revelación de Dios. La revelación máxima de Dios es Jesucristo. Pero, aunque el canon está cerrado, hay una potencia en el canon que pide ser actualizada. Y justamente es que el texto está abierto, el canon está cerrado, pero el texto bíblico está abierto a una multiplicidad de interpretaciones posibles, y allí entonces está la potencia del acto interpretativo. Como acto, el texto bíblico está cerrado. Pero justamente ese cierre del canon está abierto a múltiples interpretaciones. ¿Sí? Recuerden que siempre pueden interrumpirme o preguntar. Ajá. Entonces, allí es cuando la exégesis, como he dicho, trabaja como un forense. La hermenéutica resucita el cuerpo que es el texto. Y es esa potencia entonces que pide ser actualizada. La obra está ahí a nuestra disposición, invitando a entrar en ella y a ser descubierta en sus múltiples facetas y posibilidades de comunicación. Para utilizar una terminología de mi maestro Riquet, el texto está a la espera de decir lo que todavía no ha dicho. Y lo que decía también San Gregorio Magno. San Gregorio Magno decía que la Biblia crece con sus lectores. La Biblia crece con sus lectores justamente porque hay una potencia en el texto que busca ser actualizada. Ajá. Entendamos la interpretación como un ejercicio alquímico, como un ejercicio químico. Los alquimistas, ¿qué buscaban? Convertir el plomo en oro. Nosotros, como alquimistas del texto bíblico, debemos buscar también convertir la mera lectura del texto bíblico en una potencia hermenéutica que posibilite que el texto siga diciendo, que el texto siga mentando, que el texto siga interpelándonos. Y ahí está la riqueza del texto bíblico. Y entonces, es como una fórmula química que nosotros le ponemos una sustancia, y al añadirle esa sustancia se crea una nueva fórmula y posibilita una explosión. ¿Una explosión de qué? De nueva interpretación. Por eso la potencia. Y aquí está lo que he dicho. La escritura crece con sus lectores.
La obra literaria puede ser repetida y debe ser repetida porque es manifestación que se actualiza solamente cuando un oyente o lector la vuelve a recrear. Por ello, San Alberto Magno decía, la escritura crece con sus lectores. Y todos los domingos se da un fenómeno hermenéutico, se da el fenómeno hermenéutico de cuando leemos el texto bíblico en la iglesia y cuando el pastor está exponiendo el texto bíblico. Yo quiero recuperar, yo pertenezco a la tradición reformada y siempre la predicación dominical debe sujetarse a un texto bíblico. No a sueños, no a marihuanadas, no a mero sentimentalismo. Porque el texto bíblico tiene tanto por decir que no debemos andar buscando nuevas revelaciones. Y entonces aparece la autocomprensión del lector. C. El objeto de la interpretación es no solo, fíjense, el objeto de la interpretación no es solo la comprensión de un texto. El objeto de la interpretación es también la autocomprensión del lector. Por eso yo les decía, en la hermenéutica no solo estamos leyendo e interpretando un texto, sino que en la neohermenéutica, en la hermenéutica ontológica, el texto también me ayuda a mi propia autocomprensión como lector. El texto está leyendo mi vida. Y en esta perspectiva, el lector es provocado por la obra para conocerse a sí mismo en su autenticidad o falsedad. La Biblia es leída para autocomprenderse, para reformarse y cambiar, para pasar de la falsedad a la autenticidad existencial. Y este es el meollo de la neohermenéutica, de la hermenéutica ontológica. No solo se trata de interpretar un texto, sino de la interpretación de la vida misma, de mi propia vida. ¿Qué demandas me está marcando el texto bíblico? ¿Qué pautas me está dando? El texto no es más que un catalizador. Esa era la palabra que estaba buscando hace un momento cuando hablaba de la fórmula química. Un catalizador es aquello que hace que cuando le añadimos ese catalizador a esa fórmula química, se produce una explosión. Y el texto, entonces, en este caso, el texto bíblico, no es más que un catalizador, algo que provoca en el lector enfrentarse consigo mismo. Y yo tomo la imagen de la lucha de Jacob con el ángel de Yahvé, esa noche enigmática previa a su encuentro con su hermano, cuando él dice, cuando Dios le dice a ese personaje enigmático en la oscuridad de la noche, no te dejaré si no me bendices. Y así debemos enfrentarnos con el texto bíblico. No debemos soltar un texto bíblico hasta que no nos bendiga. No debemos soltar un texto bíblico hasta que no hayamos comprendido el meollo de ese texto bíblico. La obra sirve para desenmascarar, para quitarnos la máscara, para confrontar, para encontrar la verdad existencial del lector, para sacarnos de la falsedad de nuestra vida y ubicarnos en la vida nueva que nos plantea el texto bíblico. Y dice Rudolf Bultmann, lo que Dios comunica no es objetivable. Lo único real es que Dios comunica, no qué es lo que comunica. Por eso fíjense cómo se abre el texto de
Hebreos 1:1 comienza diciendo así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Por eso yo les decía hace un momento, el canon bíblico está cerrado porque todo lo que Dios ha querido decir ya nos lo ha dicho. Máxime cuando la revelación suprema de Dios es Jesucristo. Y por eso la iglesia no debería andar buscando nuevas visiones. Ay, es que Dios me dijo, es que Dios me habló. Sí, a mí Dios me habla y Dios me dice, pero a través del texto bíblico. Lo que Dios comunica entonces no es objetivable. Lo único real es que Dios comunica. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. No, ¿qué es lo que comunica? La Biblia, dice Bullman, pues no es palabra de Dios en sí, sino que provoca en mí algo que es palabra de Dios y que quiere una respuesta. Y esto es muy importante, porque en nuestra interpretación de la Biblia siempre nos han dicho que la Biblia no tiene errores, la inerrancia de la Biblia. A eso se refiere Bullman cuando habla de que lo que Dios comunica no es objetivable. No solo el tema de la inerrancia, sino el tema de que casi Dios dictó palabra por palabra, obviando la psicología de los autores. Karl Barth va a decir algo similar a esto que Bullman dice. La Biblia no es palabra de Dios. ¿En qué sentido? La Biblia no es palabra de Dios en el sentido de que no todo lo que contiene la Biblia es importante. La Biblia como texto literario tiene cosas que no son importantes o que han dejado de ser importantes. Y por eso, entonces, no es que la Biblia en sí misma sea palabra de Dios. Dice Karl Barth, se convierte en palabra de Dios cuando me habla, cuando me interpela. Ahí se convierte en palabra de Dios. La palabra de Dios, en estricto sentido, es Jesucristo, según Juan 1. Y aquel Logos se hizo carne. Entonces, para que la Biblia, palabra de Dios, se convierta para mí en palabra de Dios, tiene que encarnarse en mí. Tiene que ser sangre, carne y hueso en mí, para mí. Por eso el mundo que no conoce a Dios no considera la Biblia como palabra de Dios. Para él es un conjunto de historias disparatadas. Y según la postura de Bullman, este libro Dios y la existencia del pensamiento de Rudolf Bullman, mi libro está en esta misma colección de la editorial Clear. Según la postura de Bullman, Dios comunica, pero no comunica nada. ¿Qué significa eso? La Biblia es un reactivo. Para él, el texto es un golpe sin concepto, ya que no busca informar ni decir nada, sino provocar una respuesta. Esta es una hermenéutica existencialista. Lo único que busca, según la interpretación de Bullman y su hermenéutica existencialista, lo único que busca
la lectura del texto bíblico es provocar una respuesta en mi ser, una cuestión meramente existencialista. Esta es la perspectiva de Bullman, ¿eh? No significa que ustedes deban asumirla. Esa era la visión que tenía Bullman. Entonces, la Biblia no es propiamente palabra de Dios, sino respuesta humana a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el catalizador que produce en mí una respuesta, la cual me sirve de ocasión para que otra palabra de Dios soberana me alcance aquí y ahora. Pero la ocasión bíblica puede ser perfectamente sustituida por otro texto. Y aquí está esa cita de Marcel Proust, este escritor francés, que dice: cuando leo un libro, trato de conocerme a mí mismo. Trato de interpretarme a mí mismo. Trato de encontrarme a mí mismo. En resumen, la obra literaria es el producto de un autor dirigido a un lector. Esta comunicación se realiza sobre un tema en un lenguaje concreto. El objeto de la interpretación literaria puede ser el autor, la obra o mi autocomprensión como lector, relacionando los tres factores sin exclusivismos. Aquí hay un error, debe ser exclusivismos, no exclusivismos, exclusivismos. Bien. Entonces, preguntas hasta aquí. Ay. Uy. Lo mío es un comentario, maestro. Si el canon pues está cerrado, ¿verdad? Ya no hay más por agregar. Y la interpretación es como dice usted, ¿verdad? Es múltiple. Es solo un comentario, ¿verdad? Que ha sido tan peligroso en muchas veces en manos de varias personas. Y lo que sabemos en la historia, ¿verdad? Ha transcurrido en malas interpretaciones y curiosamente no hay quien detenga eso, ¿verdad? Todos pueden leer el texto bíblico de la forma en que se les venga en gana. Inclusive genocidios ha habido y tantas cosas que al final, pues nadie puede detener eso. No hay algo que diga, no se puede. Al final todos interpretan de acuerdo a su contexto, a su vida, hasta de acuerdo a su sentir, pensar y daños psicológicos que puedan tener, ¿verdad? Es mi comentario, maestro. Ajá, en efecto, por eso decíamos que aunque toda interpretación es posible, o toda hermenéutica es posible, no toda interpretación es plausible. Uh-huh. Ujú. En efecto, ¿no? Porque sí, se cometen unas violencias contra el texto bíblico, pero extraordinarias, ¿no? Que en efecto cada quien puede decir lo que le venga en gana y puede sacar conclusiones disparatadas. Yo creo que el límite de toda interpretación debe ser el amor. Ese debe ser el límite de toda interpretación. El amor, ¿no? Ese debe ser el dique de contención. El amor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ujú. David, Arnold, hermana. Si me permite otro comentario, Sí, maestro. claro que sí. Algo pequeño, yo no sé hasta qué punto es correcto, pero, por ejemplo,
yo he pensado y como predicador de la misma forma digo que si voy a interpretar el texto bíblico tiene que ser a través de Cristo. Y no sé qué tanto puede ayudar porque a veces hasta a Cristo se malinterpreta, ¿no? Pero no sé si es buena base para poder hacer una buena hermenéutica. Desde luego que sí. Yo creo que, por ejemplo, el Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz de Cristo. De hecho, vamos a ver en una subsecuente clase cómo Jesucristo es la clave hermenéutica de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entendiendo clave en su sentido latino, que significa llave. Ajá. En efecto, la hermenéutica bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, debe estar determinada por una interpretación cristológica. Cristo debe ser el centro, en efecto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Cristocéntrica. Bueno, ¿alguna otra comentario, pregunta? No. Pues no. Bueno, entonces, el Classroom no está funcionando. No. El Pero sí. Classroom nada más va a funcionar para que yo les deje allá lecturas y tareas. ¿Sí? Y entonces nos ¿Podrá vamos. subir el video, profesor? Disculpe. Sí. Digo, la clase. También por eso no vamos a utilizar el Classroom, porque aunque funcionara el Classroom, no me permitiría grabar la clase. Sí, claro. Sobre todo para aquellos que puedan perderse una clase o puedan llegar tarde o quieran volver a ver la sesión. Repasarla. Entonces, las clases en directo las vamos a hacer a través de este link de Skype. Las tareas y lecturas bíblicas y las clases grabadas las voy a subir al Classroom. Sí. Entonces, así vamos a manejarnos, a conducirnos para que entonces el próximo lunes entren ya directo a este link y en el Classroom va a estar activado, pero para lo que ya he señalado. ¿Sí? En el Classroom también allí podemos interactuar, pueden dejarme sus preguntas o sus dudas, y aquí les voy a pedir que en el chat me pongan su nombre y su teléfono celular para hacer un grupo de WhatsApp y así también estemos informados en tiempo real, por favor. Antes de que cierre esta sesión, escríbanme ahí en el chat su nombre y su número de celular para que pueda hacer el grupo de WhatsApp, por favor. Sí, y mi hermano se lo puedo mandar por correo porque yo no sé usar aquí pues tengo que meterme así, ¿no? A ver cómo puedo yo mandarle un comentario. Aquí en mi teléfono no. Lo pueden hacer ahí si no es posible aquí, lo pueden hacer en el Classroom. Allá pueden ponerme su número de celular. Sí, muy mi bien. hermano. Y Yo también igual se lo envío porque yo inclusive entré tarde porque estaba en el Classroom esperando la reunión y al final tuve que descargar la aplicación de Skype y no le entiendo, así es que pues le envío mi número, maestro. Sí, el problema con el Classroom, no sé qué problema haya con la plataforma en la comunidad teológica, porque quisimos hacerlo allá y solamente pudo conectarse David Félix por medio del link que envié. Sí. Entonces, por eso lo hicimos acá por Skype. Si se resuelven los problemas con el Classroom, pues la sesión la haríamos allá. Se me hace bien padre aquí por Skype, maestro. Sí, a mí también se me hace muy bien, claro, la voz bien clara, todo muy bien. No lo había usado antes. Sí, por eso a mí también me gusta y porque allá en el Classroom
habían cancelado la grabación de las clases. Antes era posible grabar las clases, pero dejaron de pagar ese servicio y entonces pues ya nada más uno podía dar la clase allá y ya se perdía, digamos, ¿no? Para los que no estaban o llegaban tarde. Y entonces aquí en Skype a mí me permite grabar la sesión y luego subirla allá. Entonces aquí vamos a hacer la sesión. Bueno, pues les agradezco que continúen en esta clase. Estuve 3 semanas fuera del país y por eso tuve que dejarles grabadas las clases, pero ya estamos de regreso aquí y entonces aquí haremos las clases en vivo y en directo. Entonces, sin más, pues que tengan una feliz tarde, un feliz inicio de semana y continuamos en esta tarea hermenéutica. Un abrazo a todos, cuídense. Que esté bien, Gracias, profesor. maestro. Muchas gracias y bienvenido a México. Gracias, buena tarde, hasta luego. Hasta luego.